Muy buenas, hoy en Tragis TV aprenderemos a jugar a Ganímedes. Ganímedes es un juego, un euro medio ligero, chulísimo, espacial, de temática espacial. ¡Soy espacial! Como Ralph, amigo. Donde nuestro objetivo principalmente es mandar colonos desde la Tierra hasta Ganímedes. ¿Por qué? Pues porque básicamente, es un futuro, no sé cuánto de lejano, bastante me imagino, porque esto de las naves espaciales para ir a Ganímedes pues no es una cosa reciente, pero nuestro objetivo es básicamente llevar a unos colonos que son además pues gente preparada, gente estudiosa, que tienen que ir a Ganímedes y después ir por ahí a colonizar otros planetas. ¿Por qué? Pues porque el planeta Tierra está ya un poco de capa caída, porque nos lo estamos cargando, hay que tratar bien el planeta Tierra. Así que, para evitar que pasen estas cosas, reciclad y haced cosas buenas. Es un juego diseñado por Hope S1 e ilustrado por Oliver Moto. Se puede jugar de 2 a 4 personas a partir de los 14 años de edad y con una duración aproximada de unos 30 minutos. Bueno, pues vamos a ver lo que nos trae este Ganímedes de componentes, que como veis es muy chulo todo, tiene un arte súper guapo, o sea, lo que es las ilustraciones, rollo vectorial, todo mola un montón. A mí me recuerda mucho a los videojuegos, a los primeros videojuegos que había en 3D, pues de Nintendo 64, de PlayStation y tal, me recuerda mucho ese rollo. Bueno, más que Super Nintendo más bien, cuando empezó a sacar eso, pero no quiero enrollarme. ¿Qué nos trae este Ganímedes? Nos trae meeples de colorinchi súper chulos, tenemos meeples morados, rojos, amarillos, azules, tenemos cartas, muchas cartas, las cartas de transbordador, que son estas de aquí, las cartas de nave colonizadora, y después tenemos losetitas, que son las losetas de colono, que tenemos un cholón de ellas, y tenemos los tableros personales, que son estos de aquí, que son 4, aquí os estoy enseñando uno, ¿vale? Que además está muy guay porque en el propio tablero viene todo como muy bien explicado, viene muy bien donde tiene que ir cada cosa, que a mí es una cosa que me encanta. Y hay cubitos blancos, ¡cubitos! Un saludo a Mortal Charles, que básicamente nos sirve para medir nuestro track de reputación. Y esto es todo lo que nos trae este Ganímedes. Vamos a ver ahora cómo preparar una partida a Ganímedes. Lo primero es decidir quién va a ser la persona que, bueno, el jugador inicial, ¿vale? A esa persona le vais a dar el tablerito, ¿vale? De Ganímedes, hay 4, el que ponga un 1 arriba a la derecha, que es el de jugador inicial, y el resto de tableros pues os lo repartís como queráis, que en este caso no hay ningún problema. Y luego cada persona va a tomar su marcador de reputación, que es este cubito blanco, y lo va a colocar en la casilla más a la izquierda del medidor de reputación, que es donde está la medallita. Y lo pondríamos aquí. Ahora, en función de cuántas personas vayáis a jugar, tenéis que tomar cierta cantidad de colonos de cada color. Si vais a jugar a 2 personas, cogéis 7 colonos de cada uno de los colores, que hay 4, está el morado, el rojo, el amarillo y el azul. He hecho una preparación como si fuéramos 2, ¿vale? Hay 7 de cada. Si fuerais 3 personas, tomaríais 10 colonos de cada color. Y si fuerais 4 personas y jugarais al tope, pues tomaríais todos los colonos, en este caso, que serían 13 de cada color. Y los dejaríais en una reserva al alcance de todo el mundo. Ahora vamos a colocar las losetas de colono. Tenéis que tomar las 4 que son las iniciales, que las distinguiréis del resto porque tienen una estrellita arriba a la derecha, ¿vale? Y las colocaréis boca arriba en una fila y con el resto de losetas las barajáis todas, que son 26, y hacéis un par de pilas y las colocáis boca abajo al lado de la fila de las losetas iniciales. Ahora tienes que separar las cartas de transbordador en 2 mazos. Están las cartas de transbordador de Tierra y las cartas de transbordador de Marte. Hacéis 2 mazos, los barajáis bien y los colocáis boca abajo justo encima de las losetas. Primero colocáis el mazo de transbordadores de la Tierra y encima colocáis el mazo de transbordadores de Marte. Y ahora dentro de cada mazo reveláis las 4 primeras y las colocáis formando una fila también boca arriba. Aquí las de transbordador de Tierra y aquí las de transbordador de Marte. Ahora por último vais a coger las cartas de nave colonizadora, todo el mazo, lo vais a barajar y le vais a repartir a cada persona 4 boca abajo. En este caso me voy a repartir a mí mismo 4 cartas, ¿vale? Y de estas 4, cada persona lo que va a hacer es elegir 2, pues yo qué sé, 2 al azar, no las voy a mirar. Y las vamos a colocar, cada persona las coloca en el tablero, ¿vale? En su tablerito, en la zona correspondiente, que es a la derecha del todo, hay espacio para 2 cartas y las coloca boca abajo. Y el resto de cartas, todo el mundo las devuelve boca abajo y en la parte inferior del mazo. Y este mazo va a ir arriba del mazo de transbordador de Marte, de cartas de transbordador de Marte, y se revelarán las 3 primeras y se colocarán aquí arriba en horizontal. Y una vez todo el mundo tiene todo preparado, cada persona lo que hará es revelar sus 2 cartas de nave colonizadora y las dejará boca arriba en su tablero. El objetivo en Ganímedes principalmente consiste en mandar los colonos desde la Tierra hasta las cartas de nave colonizadora para que puedan partir esas naves a Ganímedes y así obtengamos puntos de victoria.
y, como en casi todos los juegos, al final de la partida, quien más puntos de victoria tenga, será quien gane. Os voy a explicar ahora un poquito cómo funciona el tablero personal, que al final es donde está toda la miga del juego. Y tiene diferentes zonas que hay que controlar. Primero de todo os voy a hablar de la zona superior, que es donde se van a colocar las losetas de colono, que son estas de aquí. Van a ser losetas que vamos a ir ganando a lo largo de la partida y las vamos a colocar en los 3 espacios que tenemos. Pues si cogiera esta, la podría colocar aquí, imaginemos que esta la coloco aquí y que está aquí, ¿vale? Es nuestra zona de losetas de colono. Luego tenemos los 2 planetas, tenemos la Tierra y tenemos Marte. Y nos aparece el icono de un meeple y un número. Esto indica la cantidad máxima de colonos que podemos tener en ese planeta. En concreto, en el planeta Tierra caben hasta 6 colonos y en el planeta Marte caben hasta 5 colonos. En Ganímedes, que es esta zona de aquí, es donde tenemos nuestras naves colonizadoras. Y como podéis ver aquí a la derecha, cada nave tiene unas condiciones de lanzamiento. En el caso de la nave de arriba, los 3 meeples blancos y los signos de igual significan que para que pueda despegar esa nave tenemos que tener encima de ella 3 colonos del mismo tipo, es decir, del mismo color. Sin embargo, la nave de abajo tiene el requerimiento de un colono de cada color, uno azul, uno rojo, uno amarillo y uno morado, para poder despegar. Ahora tenemos la zona inferior de nuestro tablero, que es esta de aquí, que es donde vamos a colocar nuestras cartas de transbordadores, tanto las de Marte como las de la Tierra. Y las vamos a ir colocando en función de su icono. Como podéis ver, está el icono azul, el rojo, el amarillo, el morado y el blanco. Pues cada vez que usemos una carta de transbordador, sea del tipo que sea, por ejemplo, si yo he usado esta carta, la colocaré en su zona correspondiente, ¿vale? En función de su icono, que es su clase, en este caso, que sería el icono blanco. Para que controléis un poquito el funcionamiento del juego, básicamente las cartas de transbordador las vamos a usar para poder transportar los colonos de un planeta a otro. ¿Qué significa esto? Que para transportar los colonos de la Tierra a Marte vamos a utilizar las cartas de transbordador de la Tierra, que serían estas aquí, y para poder trasladar los colonos de Marte a las naves colonizadoras en Ganímedes vamos a utilizar las cartas de transbordador de Marte. Una vez lleguen los colonos a las naves y estén las naves completas, es decir, cumplan con las condiciones de lanzamiento, al final del turno automáticamente lo que hacen es despegar y se van por ahí, de paseo. Importante tener en cuenta que tanto las losetas de colono, que son estas aquí, lo que colocamos arriba del tablero, como las cartas de transbordador, cuando las vayamos consiguiendo y las vayamos colocando, si ya tenemos alguna de la misma clase, del mismo tipo, es decir, del mismo color, ya en nuestro tablero, se multiplicarán sus efectos. Esto lo explicaré un poquito más adelante. Los turnos, empezando por el jugador o jugador inicial, se van a suceder en sentido horario. Y en tu turno lo que puedes hacer es una acción de 3 disponibles. Una vez termines tu acción, una vez termines tu turno, lo que tienes que hacer es, si se diera el caso, rellenar alguno de los huecos que haya en la zona de juego, ya sea porque hayas usado alguna carta de transbordador o porque hayas usado o cogido alguna loseta de colono, lo rellenas todo y después el turno pasa a la persona sentada a tu izquierda. Las 3 acciones posibles son elegir una loseta de colono, que sería de las 4 que hay disponibles, coger una y usarla. La otra opción sería usar una carta de transbordador, que puede ser una carta de transbordador de Marte, está de aquí, o una carta de transbordador de la Tierra. Y la tercera opción sería descartar losetas de colono que ya tengamos en nuestro tablero para poder hacer acciones básicas. Vamos a ver en detenimiento la acción de elegir una loseta de colono. Básicamente tenéis que elegir una de las 4 que hay disponibles. Al principio son básicas, pero conforme vais usando estas, pues van a ir apareciendo otras que tienen otros tipos de efecto. Bueno, pues elegimos la del tipo que queramos, ¿vale? Las hay de diferentes clases, igual que las cartas, es decir, de los mismos colores, de color azul, rojo, amarillo, morado y blanco. Lo que hacemos es tomarla y colocarla en uno de los espacios y hacemos su efecto, ¿vale? El efecto es lo que pone aquí abajo. Y como os he dicho antes, si a la hora de coger otra nueva loseta tuviera ya alguna loseta previa de la misma clase, es decir, si yo ahora coloco otra loseta de color rojo, como ya tengo una loseta de color rojo, lo que voy a hacer es activar su efecto más veces. ¿Cuántas veces? Tantas como losetas de ese tipo haya. Es decir, si es mi segunda loseta de color rojo, pues haré su propia acción 2 veces. Si ya tuviera 2 losetas rojas y colocase una tercera loseta roja, ¿vale? Pues la acción de la loseta roja que estoy colocando la puedo activar hasta 3 veces, o sea que es una manera de potenciar las acciones que estáis haciendo. Además hay losetas que tienen para elegir 2 opciones. Por ejemplo, esta de aquí. Cuando hay una barra por el medio es porque tienes que elegir una cosa u otra. Vamos a suponer que yo, como segunda acción, ¿vale? Otra vez cuando me llega el turno, justo está esta que es roja y ya tengo esta roja, voy a cogerla y voy a usarla.
Vale, pues como ya tengo una loseta roja, yo puedo hacer las acciones que hay en esta loseta 2 veces. Como puedo elegir entre conseguir un colono rojo o uno azul, podría hacerlo de varias maneras. Podría conseguir 2 meeples azules, porque hago la acción 2 veces, podría conseguir 2 meeples rojos, o podría hacer de coger uno rojo y uno azul, ¿vale? Es decir, hago la acción hasta 2 veces porque tengo otra loseta roja. Y esto es muy interesante, ya te digo, coger del mismo color porque potencias. Lo que pasa es que muchas veces vas a tener que coger de otro color porque te interesa o porque no hay de un color que ya tienes o porque te interesa la acción exclusiva de esa loseta, aunque sea de otro color y solo la puedes hacer una vez. Importante, si ya tienes 3 losetas de colono en tu tablero y quieres hacer la acción de coger una loseta de colono, tienes que obligatoriamente descartarte de una de las que ya tienes. Si yo, por ejemplo, ahora quisiera coger esta de aquí amarilla, pues me tendría que descartar de alguna de estas 3. Podría descartarme de esta, por ejemplo, ¿vale? Esta la colocamos aquí como una pila de descarte y la coloco aquí. Como es amarilla, ya tengo una amarilla, pues lo que os he dicho antes, pues haría su acción 2 veces. Ahora, si en algún momento no quedasen losetas disponibles, o sea, se ha acabado la pila de losetas, cogeremos el descarte, lo barajaremos y volveremos a hacer una pila o 2 pilas para tener otra vez disponible para poder rellenar los huecos. Ojo, las losetas que se descarten con lo que os he dicho cuando los tenéis llenos o cuando queráis hacer la acción de descartar losetas, se descartan boca arriba. ¿Esto qué significa? Que si alguien en algún momento quisiera consultar las losetas que ya se han descartado, lo puede hacer sin ningún problema. Vamos a ver ahora la segunda acción disponible de vuestro turno, que sería usar un transbordador. Podéis usar un transbordador de la Tierra, que serían estos aquí, o usar un transbordador de Marte, que serían estos aquí. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones es que tengáis en el planeta donde vais a usar la carta de transbordador, que tengáis por lo menos los colonos que aparecen en la parte superior de la carta. Es decir, que yo aquí, ahora mismo, del transbordador de la Tierra, solo podría usar esta o esta. No podría usar ni esta porque no tengo amarillo y rojo, ni podría usar esto porque no tengo 2 rojos. Tengo 2 amarillos, o sea que podría usar esta, y luego podría usar también esta porque cuando os aparece el meeple blanco, que es el que aparece normalmente en las cartas del icono blanco, el blanco es como un comodín. Podéis usar cualquier color. Para él podéis usar amarillo, morado, rojo o azul, ¿vale? Entonces en este caso podría usar esta o esta. ¿Cómo funcionan? Pues sería coger la carta de transbordador, la coloco en el icono correspondiente de la parte inferior de mi tablero, que sería aquí, ¿vale? Que es el icono amarillo, y muevo los 2 meeples, amarillos en este caso, al planeta siguiente, que en este caso sería para Marte, ¿vale? Y ahora lo que haría será la acción, en el caso de que la tuviera, de la carta. Importante, y al igual que las losetas de colono, si ya tuviese alguna carta de esa clase, en este caso del color amarillo, lo mismo que con las losetas de colono, se multiplica la acción tantas veces como cartas ya hubiera. En este caso, como es la primera, solo voy a hacer esta acción una vez. Pero si ya tuviera otra carta amarilla, por ejemplo, pues la haría 2 veces, ¿vale? Esto no es obligatorio, no estáis obligados a hacer estas acciones tantas veces como podáis por las cartas, pero bueno, normalmente suele ser interesante. Vamos a ver ahora cómo funciona el transbordador de Marte, que básicamente es igual que el transbordador de la Tierra, pero con alguna salvedad. Lo primero que tenemos que mirar, al igual que con el otro transbordador, es si tenemos los meeples correspondientes a la parte superior de la carta. En este caso, que tengo en Marte un amarillo y un azul, corresponde tanto con esta carta, que pone azul y amarillo, como con esta que pone blanco y amarillo. Como os he dicho antes, el blanco es como si fuera comodín, pues el azul haría en este caso las funciones del blanco. Elijo una de las dos, la que más me interese, vamos a suponer que me interesa más esta, y de nuevo la coloco en la zona del tablero correspondiente, en este caso la zona azul, y muevo mis meeples a las naves colonizadoras. Y aquí es donde está un poco el tema. Las condiciones de lanzamiento de las naves colonizadoras son estrictas. ¿Esto qué significa? Pues que, como os he dicho antes, en la de arriba tienen que ser 3 iguales y en la de abajo los 4 tienen que ser diferentes. Ahora mismo, como no tengo ningún meeple, realmente puedo distribuirlo bastante como me apetezca. Podría, por ejemplo, colocar estos 2 aquí y ya tendría 2 de los 4 diferentes, o podría mover aquí el azul y colocar aquí el amarillo, que esto significaría que a partir de ahora aquí solo podrían venir los 2 amarillos que faltan, o podría el azul aquí y el amarillo aquí, ¿vale? O sea, la distribución la elegís como queráis. Vamos a suponer que tengo un azul previo de antes y tengo un amarillo abajo, ¿vale? Y me toca mover estos 2 como me toca por la carta de transbordador. Ahora, ¿qué puedo hacer? Este azul, sin problema, lo podría mover tanto aquí, porque ya tengo un azul y los 3 tienen que ser iguales, o podría moverlo abajo, porque solamente tengo el amarillo. ¿Qué pasa con el amarillo? El amarillo no puede ir aquí, porque sería distinto del azul, y aquí evidentemente tienen que ser 2 azules más. Y no me puede venir aquí porque ya tengo un amarillo. ¿Qué pasa entonces con este meeple? Que se pierde en el espacio, ¿vale? Quiero pensar que no se muere, que luego lo rescatan, pero lo que tenemos que hacer es devolverlo a la reserva. Esto no significa que no podamos usar la carta de transbordador. Ojo, podéis usarla perfectamente. Lo que pasa es que perdéis ese meeple. Y en este juego, evidentemente, se trata de, pues, administraros lo mejor posible para que
podáis usar todos los meeples que estáis usando, porque si no es como que no os habéis planteado bien la estrategia, ¿vale? Pero simplemente eso, si en algún momento no podéis mover algún meeple a alguna de las naves por sus restricciones, se pierden en el espacio y los tenéis que devolver a la reserva. Y después de haber movido los meeples, al igual que con la carta de transbordador de la Tierra, haréis la habilidad de la carta. Bueno, el efecto de la carta en este caso. Y lo mismo, si ya tuvierais alguna carta previa, pues lo multiplicaréis, haréis el efecto tantas veces como cartas tengáis. Ojo, contando la propia carta que acabáis de jugar. Es decir, si esta es mi segunda carta del icono azul, pues hago la habilidad hasta 2 veces, si yo quiero. Hay algunas cartas de transbordador que tiene como requisito que os descartéis de alguna loseta de colono, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí me requiere 2 colonos morados en Marte y que me descarte de una loseta de colono. Pues si yo esto, imagínate que lo tengo así, pues tendría que descartarla obligatoriamente. Y ojo, esto es importante, si no tenéis ninguna loseta de colono, no podéis usar ese transbordador. Ahora, si al final de vuestro turno tenéis alguna de las naves completadas, por ejemplo, vamos a suponer que esto está tal que así, ¿vale? Que hay 3 azules. Se tiene que resolver el paso de despegue de nave completada al final de vuestro turno, que son como 3 pasitos que os lo explico ahora. ¿Esto qué significa? Que si os quedara alguna acción pendiente, pues porque repetís la misma acción por lo de la carta o por lo que sea, tenéis que resolver todas vuestras acciones antes de resolver los 3 pasos de despegue de la nave colonizadora. Lo primero que tenéis que hacer es devolver los colonos que hay encima de la carta a la reserva. Pues esta, ¿cómo va a despegar? Pues estos 3 azulitos, ¿vale? Los colocamos tal que así. El segundo paso sería resolver la bonificación que tenga la carta de nave en el caso de que la tenga. Esta de aquí no tiene ninguna, pero por ejemplo esta de aquí sí que tiene, que están siempre las bonificaciones abajo a la derecha, que en este caso sería reclutar un colón amarillo y uno morado. Entonces cogeríamos un amarillo y uno morado y lo reclutaríamos, que es colocarlos en la Tierra. Y por último sería tomar una carta de nave colonizadora de las 3 que están reveladas o del mazo, si no os interesa ninguna, pues cogeríamos la primera que tengamos en el mazo, o sea, nos la llevamos a la mano, básicamente. Luego, de las que tengamos en la mano, porque hay algunas acciones que nos permiten robar cartas de nave colonizadora, que las vamos a tener en la mano, pues de las que tengamos, elegimos la que más nos guste y la colocaremos en el espacio que hemos dejado vacío. Esto se queda vacío, evidentemente, pues imaginamos que me gusta esta, pues luego elijo de mi mano y voy a elegir esta misma, porque ahora mismo no tengo ninguna, pues la colocaría en el mismo espacio. La última acción que podéis hacer en vuestro turno es descartar losetas de colono. ¿En qué consiste esto? En descartar cualquier cantidad de losetas de colono que tengáis, es decir, hasta 3 que sería lo máximo, evidentemente, para hacer esa misma cantidad de acciones básicas. Las acciones básicas os las paso a explicar ahora. Y ahora, por último, como os he explicado antes, al final del turno tenemos que rellenar la zona de juego si hubiera algún espacio. En este caso, como la acción que hemos usado ha sido la del transbordador de Marte, pues tomamos la primera carta del mazo de Marte, la revelamos y la colocamos en el hueco vacío. Las acciones básicas, si os fijáis, de hecho, el tablero está muy bien explicado, porque os viene tanto las 3 acciones que podéis hacer, como un desglose de las acciones básicas que podéis hacer también. Las acciones básicas, básicamente, por eso son acciones básicas, son las que tenéis al lado de la rueda dentada, ¿vale? Después del igual, tenéis las diferentes que podéis hacer. En primer caso, que es el meeple este blanco, significa reclutar un colono. Es de color blanco porque podéis reclutar el que queráis, de cualquier color, lo elegís y lo tomáis de la reserva y lo colocáis en la Tierra, ¿vale? Que es donde se reclutan los colonos. Ojo, y esto es importante, hay que controlar el límite, ¿vale? Si ya tenéis 6, no podéis reclutar más colonos. ¿Esto qué significa? Que si yo esto lo tengo, por ejemplo, imagínate, ahora tengo 4, pues ahora tengo 6. Si yo ahora quiero reclutar un colono, como ya lo tengo a tope, no puedo reclutar uno, porque no puedo descartarme del que yo quiera y, por ejemplo, vamos a suponer que voy a reclutar un azul y me interesa más que los que tengo, no puedo matar, entre comillas, a este y decirle, mira, pues te vas a Marte en taxi y cojo uno azul. Esto no se puede hacer, ¿vale? Tendría que primero vaciar esto de colonos, mandarlos a Marte, para poder seguir reclutando colonos en la Tierra. La segunda opción que tenéis de acción básica es de movimiento, que es esta flecha. Principalmente vais a mover colonos de un planeta a otro con las cartas de transbordador, pero muchas veces porque no podáis o no tengáis las condiciones necesarias, si os interesa mucho mover algún colono en concreto, podéis usar la acción básica para moverlo directamente. Y esto está muy bien explicado. Si os fijáis, aquí hay unas flechas. ¿Esto qué significa? Que con una acción de movimiento puedo directamente mover un colono de la Tierra a Marte. Ojo, siempre y cuando haya espacio. Las restricciones de los planetas también son totales, es decir, que si en Marte ya tuviera 5 colonos, por ejemplo, vamos a suponer que tengo aquí pues 3 azules y 2 amarillos,
Yo ahora mismo no puedo mover ningún colono de la Tierra a Marte, ni con carta de transbordador, ni con acción básica de movimiento. Es decir, que esto tendría que estar primero vacío. Si esto estuviera así, pues por ejemplo, muevo con una acción uno amarillo. Con las cartas, o sea, con las acciones de movimiento básicas, también puedo moverlo directamente a una nave colonizadora, por ejemplo, este azul podría colocarlo aquí, y después también puedo moverlo entre naves colonizadoras. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a suponer que yo tengo dos azules aquí, y aquí tengo un amarillo y un azul, a lo mejor me interesa mucho lanzar ya esta nave. Como puedo moverlo entre las naves colonizadoras, pues gasto una acción básica de movimiento para mover este azul aquí. Y así este, al final de mi turno, pues ya despegaría. La siguiente acción básica es adaptar. Adaptar, básicamente, es cambiarle el color a un colono. Es decir, que si aquí, en vez de un azul, pues me interesa mucho tener uno morado, pues uso una acción básica de adaptar y cambio este este azul directamente por uno morado. Ahora tenemos la acción básica de reputación, que básicamente es avanzar por el medidor de reputación, que es este de aquí. Pues por una acción básica de reputación, lo que hago es avanzar mi cubito al siguiente espacio disponible. Y por último, la última acción básica disponible que tenemos es robar una carta de nave colonizadora. Igual que os he explicado antes en el paso cuando os despega la nave y tenéis que robar obligatoriamente, pues si queréis podéis añadir una más a vuestra mano, que sería pues igual que antes, o coger una de las tres que están disponibles boca arriba, o robar la primera carta del mazo. Otras cosas que pueden suceder a lo largo de la partida es que consigáis un set completo de cartas de transbordador. ¿Qué implica eso? Que tengáis una carta de cada una de las clases. Es decir, yo ahora mismo solo tengo una carta azul, pero en el momento en el que tenga una azul, una roja, una amarilla, una morada y una blanca, se dispara una bonificación, que es un lanzamiento inmediato de una de mis naves colonizadoras. Esto está muy bien porque no tengo que esperar a tener todos los meeples en una nave para que pueda despegar. Puede estar totalmente vacía o puede tener menos meeples de los necesarios. Vamos a suponer, ¿vale? No sé si hay de todas. Bueno, vamos a suponer que yo he colocado aquí, en mi última acción, he colocado una carta blanca y ya tenía una de cada color. Hago un set completo, en ese momento, inmediatamente, despega una de mis naves. Y elijo, ¿puedo despegar esta o puedo despegar esta? Pues los pasos de siempre, que sería devolver el meeple, hacer la bonificación si fuera y robar una carta para tener otra más de nave colonizadora y colocar una aquí. Es decir, los pasos de despegue de nave son lo mismo que cuando finaliza mi turno, lo que pasa es que se hace justo en el momento en el que he completado mi set, ¿vale? Pero todo lo demás es exactamente igual. Y bueno, importante, lo de completar un set de cartas lo podéis hacer todas las veces que queráis. Es decir, yo os he puesto el ejemplo con una carta de cada, pero es muy difícil. Pero si os diera el caso de volver a completar otro set con la segunda carta de cada color, volveréis a hacer la bonificación de despegue inmediato, o sea que tened esto en cuenta. Y luego tenemos el medidor de reputación, que también nos da ciertos beneficios. Cada vez que nuestro marcador atraviese o termine en el espacio donde está la rueda dentada, acordaos que la rueda dentada es el icono que hace referencia a acción básica, pues vamos a suponer que yo avanzo 2 en mi medidor de reputación y se queda aquí, lo que hago es realizar una acción básica a mi elección, la que yo quiera, y hay hasta 3 en todo el medidor de reputación. Si llego al final de todo, como veis esta casilla de aquí coincide con la misma con esta, es decir, que es la otra bonificación que hay de despegue inmediato, pues en el momento en el que el marcador llega aquí, hago lo mismo que si hubiera completado un set de cartas. Despega la nave, que yo quiera, etcétera, etcétera. Una vez ya terminado en la última casilla, ya no voy a seguir ganando más reputación, ¿vale? Pero esto no significa que no pueda resolver tanto cartas de transbordador o lo que sea, que tengan la acción de avanzar en el medidor de reputación. Simplemente no va a avanzar más porque ya tenéis la reputación a tope, que eso está muy bien. Y, esto también es importante, al final de la partida obtendréis puntos de victoria en función de dónde esté vuestro marcador de reputación. Si está arriba del todo, pues como veis, os llevaréis 6 puntazos, que está muy bien. Si esto hubiera terminado, por ejemplo, aquí, pues os llevaréis 4 puntos. Simplemente es mirar en el tramo en el que estéis los puntos que os dan. Otras reglillas que os vais a encontrar en el reglamento respecto al juego son, por ejemplo, lo que os he comentado antes de los colonos cuando no pueden moverse a un planeta, o cuando no podéis reclutarlo, o cuando no podéis avanzar a Marte, o cuando no podéis avanzar a la nave. Repito, las acciones las seguís haciendo, pero se pierden en el espacio, que es devolverlos a la reserva. También os he comentado que si la Tierra la tenéis completa, no podéis seguir reclutando colonos. Pero, por ejemplo, si os queda un espacio vacío, es decir, si en vez de 6 tenéis 5, como yo tengo ahora, y vais a reclutar 2 colonos de golpe, sí que podéis elegir uno de los 2 colonos que más os interese para reclutarlo, y el otro se perdería en el espacio.
Ahora, hay un límite de mano para las naves colonizadoras, ¿vale? Que es de 4 cartas. Y esto se resuelve al final de tu turno. Durante tu turno puedes hacer las acciones de robar cartas y tener más de 4 sin ningún problema. Pero al final de tu turno, si tuvieras más de 4 cartas, os tenéis que descartar de las que nos interesen, hasta tener 4. Y tened en cuenta que la reserva de colonos de cada color está evidentemente en función del número de personas. Ahora que estaba jugando a 2 personas, hay 7 de cada color. Si en algún momento se terminan, no hay ningún sustitutivo. Simplemente tenéis que esperar a que vuelva a haber porque alguien los utilice para lo que sea, o los descarte, o se vayan cuando la nave colonizadora despegue, ¿vale? Pero son un número finito. O sea, que no es muy gordo, es finito. La partida finaliza cuando se da una de las 2 siguientes condiciones. La primera es cuando alguien hace despegar, en este caso, su 4ª nave colonizadora, ¿vale? En el caso de que alguien hiciera despegar la 4ª y la 5ª, las 2 despegan, ¿vale? Que podría darse el caso. La otra condición, que es un poco más extraña, es cuando uno de los mazos de cartas de transbordador se queda totalmente vacío. En ese caso también se dispararía al final de la partida. Y ahora lo que tiene que hacer es terminarse la ronda al completo para que todo el mundo tenga el mismo número de turnos. Y ahora lo único que nos queda es puntuar, es contar los puntos que tenemos. Principalmente los puntos os los van a dar las naves colonizadoras, que pues hay de todo. Los hay que te dan puntos directos, las hay que te van a dar puntos por ciertas cosas. Por ejemplo, esta de aquí te va a dar 2 puntos por cada carta de transportador que tengas del icono amarillo. Esto os aparece todo explicado en el reglamento. Lo siguiente que os va a dar puntos es el medidor de reputación, que es lo que os he explicado antes. En función del tramo donde esté, pues os dará más o menos puntos. Y por último, si os ha quedado alguna nave colonizadora por despegar, cada meeple que haya encima os va a dar un punto. Por ejemplo, en este caso, tengo estas 2 en despegar, pues obtendría 2 puntos. Un punto por este meeple y otro punto por este meeple. Pues ahora, quien más puntos tenga, como en casi todos los juegos, ganará la partida. En caso de empate, gana la persona que tenga más colonos en Marte. Si persiste el empate, gana la partida quien tenga más colonos en la Tierra. Y si persiste el empate, pues la mejor manera de desempatar es jugar otra partida, que además no son muy largas, y así lo pasáis bien. Vamos a ver ahora algunos efectos de las cartas de transbordadores, que, como veis, casi todas las cartas de transbordadores tienen un efecto, quitando alguno. Esta, por ejemplo, que es relativamente barata de conseguir porque solo requiere un colono y es además cualquier colono, no tiene ninguno, pero por norma general todos tienen. Y los efectos que suelen tener las cartas son las propias acciones básicas, pues mover, adaptar, reclutar un colono en la Tierra del color que queráis, pero luego hay otras que tienen algún efecto un poquito diferente. Esta, por ejemplo, que te permite reclutar un colono, pero te está especificando los colores. En este caso es para que reclutes o un colono amarillo o un colono rojo, ¿vale? A tu elección, reclutes el que quieras. Y luego tenemos este transbordador que tiene el icono de la rueda dentada porque te da a elegir cualquiera de las acciones básicas, ¿vale? Para que elijas la que tú prefieras. Y luego hay una cosa en concreto que es importante que tengáis en cuenta, y es que la acción de adaptar, la acción básica de adaptar, cuando consigues varias acciones de adaptar a la vez, por lo que os había dicho antes, porque colocas esta carta, por ejemplo, roja, pues vamos a suponer que tengo ya otra carta roja, ¿vale? Entonces haría la acción de adaptar 2 veces. A lo mejor la acción de adaptar 2 veces no os interesa, porque tenéis los colonos que queréis, de los colores que queréis y no os interesan. Se puede, digamos, intercambiar 2 acciones de adaptar por una acción básica a vuestra elección. ¿Esto qué significa? Que si yo activara esta acción 4 veces porque es mi 4ª carta roja, pues puedo intercambiar esas 4 acciones de adaptar por 2 acciones básicas. Pero a lo mejor puedo hacer también 2 acciones de adaptar y una acción básica, ¿vale? Lo podéis hacer y elegir como vosotros prefiráis. Os voy a hablar ahora un poquito sobre la expansión Luna, que a mí particularmente es una expansión que me flipa, y lo que hace es añadirle un puntito de dureza muy interesante al Ganímedes. El Ganímedes base es un euro ligero medio, que está muy guay, y yo creo que una vez habéis jugado alguna partida, le podéis añadir la expansión porque le añade un puntito de dureza chulo, como he dicho, y además ciertas diferencias a nivel mecánico que está muy guay. Lo primero de todo, para que lo tengáis un poco claro, es que añade 2 tableros pequeños a vuestro tablero personal, que sería el tablero donde vamos a colocar a nuestros especialistas y el tablero de Luna, que le da nombre a la expansión. Y esto lo que va a hacer es que haya iba a decir un planeta, evidentemente la Luna no es un planeta, una zona más donde van a aparecer nuestros colonos,
Una zona más donde podemos colocar una loseta de colono, de manera que podremos multiplicar más estas acciones. Y luego tenemos el tablero de los especialistas, que son personajes del juego, que tienen además su propio nombre y apellidos, y son personajes que vamos a ir ganando y vamos a colocar aquí, que además de darnos acciones básicas y darnos ciertas bonificaciones, también tienen como una especie de habilidades especiales. Y pueden ser o habilidades inmediatas en el momento de reclutarlos, que nos hacen ganar algo en concreto, o unas habilidades que nos duran toda la partida, que son súper interesantes. Además está todo aquí perfectamente explicado en una guía resumen, y nos dice si son efectos permanentes, si son efectos inmediatos, lo que nos hacen. Y esto va a estar, lo que se va a colocar es en una especie de pila con unos cuantos boca arriba, y cuando nosotros queramos reclutar a uno de los especialistas, elegimos cuál más nos interesa, lo colocamos aquí, etcétera, y podemos colocar un máximo de 4. Lo dicho, recomendadísima esta expansión para darle ese puntito más para quien quiera algo un poquito más duro, y para esos toques estratégicos que ya no solamente consisten en mover colonos de un lado para otro, sino que le añaden toques diferentes que a mí particularmente me gustan mucho y hacen que el juego cobre más, no sé, je ne sais quoi, que dirían los franceses. Pues espero que hayáis aprendido a jugar a este Ganímedes y no os olvidéis de jugar mucho.